La Biblia en un año. Día 319. Daniel. Yo, durante el primer año de Darío el Medo, estaba presente para hacerle fuerte y darle seguridad. Revelación de guerras y delfín. Guerras entre persas y griegos, lágidas y seleucidas. Ahora voy a comunicarte la verdad. Todavía surgirán 3 reyes en Persia. El cuarto obtendrá riquezas mayores que las de todos los demás, y cuando sea poderoso por su riqueza, volverá a todos contra el reino de Grecia. Entonces surgirá un rey fuerte que dominará con gran poderío y actuará como le plazca. Pero cuando esté establecido su reino será destruido y dispersado hacia los 4 vientos del cielo, aunque no entre sus descendientes ni con el dominio con que él dominaba, pues su reino será destruido y será para otros no descendientes suyos. El rey del sur se hará fuerte, pero uno de sus generales se hará más fuerte que él, y dominará con más poderío que el de aquel. Al cabo de los años harán una alianza y la hija del rey del sur irá al rey del norte para hacer pactos, pero ella no retendrá la fuerza de su brazo y su linaje no subsistirá, será entregada con su séquito, su hijo y el que la protegía en aquel momento. Pero un retoño de sus raíces se alzará en lugar de aquel, saldrá a luchar y entrará en la fortaleza del rey del norte, los atacará y vencerá. Se llevará cautivos a Egipto a sus dioses, sus ídolos y los objetos preciosos de plata y oro, y por unos años se mantendrá alejado del rey del norte. Después este último entrará en el reino del rey del sur, pero se volverá a su territorio. Sus hijos declararán la guerra y reunirán multitud de ejércitos enormes, él llegará, arrasará y pasará, volverá y hará la guerra a la fortaleza de aquel. El rey del sur, exasperado, saldrá a luchar contra él, contra el rey del norte, y pondrá en pie una multitud enorme que caerá en sus manos. Derrotada esa multitud, se engreirá en su corazón, hará morir a millares pero no prevalecerá. Aún volverá el rey del norte y pondrá en pie otra multitud mayor que la primera, al cabo de unos años, llegará con un gran ejército y abundante avituallamiento. En aquellos tiempos muchos se alzarán contra el rey del sur, hijos violentos de tu pueblo se levantarán para que se cumpla la visión, pero fracasarán. Vendrá el rey del norte, levantará un terraplén y conquistará la ciudad fortificada. Las tropas del sur no resistirán, ni siquiera los electos del pueblo, pues no tendrán fuerza para resistir. Si alguien viene contra él, hará lo que él quiera, sin que nadie resista ante él. Se establecerá en la tierra hermosa y toda ella caerá en su poder. Pondrá su mira en someter todo el reino de aquel, hará pactos con él, y le dará una hija como mujer para hacerlo perecer, pero no prevalecerá ni le saldrá bien. Entonces se dirigirá hacia las islas y conquistará muchas, pero un jefe pondrá fin a su insolencia, sin que pueda tomarse desquite. Volverá su mirada a las fortalezas de su territorio, pero fracasará, caerá y desaparecerá. Surgirá en su lugar el que enviará a un raptor de la gloria del reino, pero en unos días será destrozado sin iras ni guerra. Antíoco IV Epífanes. En lugar de aquel surgirá un despreciable al que no le habían dado la dignidad real, vendrá por sorpresa y se apoderará del reino con intrigas. Las tropas invasoras serán desbaratadas ante él, y destrozadas, y también el príncipe de una alianza. Desde el momento de haberse asociado con él actuará con fraude, prosperará y se hará fuerte con poca gente. Por sorpresa entrará en los lugares más fértiles de la provincia, y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres, repartirá a los suyos botín, despojos y riqueza, y tramará sus planes contra las fortalezas, pero hasta un tiempo. Dirigirá su fuerza y su corazón contra el rey del sur con un gran ejército, y el rey del sur se dispondrá a la guerra con un ejército grande y poderoso en extremo, pero no podrá resistir porque tramarán asechanzas contra él. Los que comen a su mesa le destrozarán, su ejército será barrido y caerán muchos heridos. Aquellos 2 reyes, con su corazón lleno de maldad, dirán mentiras en torno a una mesa y no habrá resultado, porque todavía se ha de fijar el fin. Volverá a su país con grandes riquezas y con el corazón en contra de la Alianza Santa, actuará y volverá a su país. En el plazo fijado volverá y entrará en el país del sur, pero esta última vez no será como la primera. Vendrán contra él las naves de los Kitim, y se asustará, volverá y desahogará su ira actuando contra la Alianza Santa, y, al volver, se entenderá con los que abandonaron la Santa Alianza. Tropas suyas se impondrán y profanarán el santuario y la ciudadela, abolirán el sacrificio cotidiano y establecerán la abominación de la desolación. A los que rompieron la alianza los corromperá con halagos, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada, o víctimas del fuego, de cautiverio o de saqueo durante un tiempo.
Pero en su caída recibirán una pequeña ayuda, aunque muchos se les unirán por adulación. De entre los sabios caerán algunos para probarlos, purificarlos y blanquearlos hasta el tiempo del fin, pues todavía ha de ser fijado el fin. El rey actuará a su gusto, se enaltecerá y se engrandecerá sobre cualquier dios, y proferirá insolencias contra el dios de los dioses, prosperará hasta el cumplimiento de la cólera, porque lo que está decretado se cumplirá. No tendrá consideración del dios de sus padres, ni del venerado por las mujeres, no tendrá consideración de ningún dios pues se creerá más grande que todos. En lugar de ellos dará culto al dios de las fortalezas, y a un dios que no conocieron sus padres dará culto con oro, plata, piedras preciosas y joyas. Atacará fortalezas bien guarnecidas con la ayuda de un dios extranjero, a quienes le reconozcan los colmará de honores, les dará dominio sobre muchos, y les repartirá tierras en recompensa. Desenlace final y definitivo. En el tiempo del fin luchará contra él, el rey del sur, pero el rey del norte caerá sobre él, como una tormenta, con carros, jinetes y muchas naves, entrará en los territorios, arrasará y pasará. Entrará en la tierra hermosa y caerán millares, pero se librarán de sus manos los siguientes, Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. Extenderá su mano a otros territorios, y el país de Egipto no logrará escapar. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto, libios y etíopes estarán en su séquito. Pero noticias llegadas del este y del norte lo turbarán y saldrá con gran furia a destruir y a aniquilar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre el mar y el hermoso monte santo. Entonces llegará a su fin y no habrá quien le ayude. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está al frente de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia, como no lo ha habido desde que existe nación alguna hasta aquel tiempo. Y en aquel tiempo será salvado tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza, para ignominia eterna. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo repasarán y aumentará el conocimiento. El tiempo del fin. Yo, Daniel, miré y aquí que había dos, puestos de pie, uno a esta parte del río y el otro a la otra parte del río. Y uno preguntó al hombre vestido de lino, que se hallaba por encima del agua del río, ¿cuándo será el fin de los prodigios? Y oí al hombre vestido de lino, que se hallaba por encima del agua del río. Alzó las manos derecha e izquierda al cielo, y juró por el que vive eternamente, un tiempo y tiempos y medio tiempo, y cuando acabe de romperse la fuerza del pueblo santo, se cumplirá todo esto. Yo oí sin entender y pregunté, mi señor, ¿qué será lo último de esto? Me respondió, vete, Daniel. Las palabras están guardadas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos se limpiarán, se blanquearán y se purificarán, los malvados seguirán haciendo el mal, sin que ninguno de los malvados comprenda, pero los sabios comprenderán. Desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que espere y llegue a los 1335 días. Tú vete a tu lugar final y descansa, te alzarás a recibir tu parte al fin de los días. Eclesiástico, Sirácida. Evitar la presunción. No confíes en tus riquezas, ni digas, me basto a mí mismo. No sigas tu instinto ni tu propia fuerza para andar según las pasiones de tu corazón. Y no digas, ¿quién me dominará? Porque es seguro que el Señor hará justicia. No digas, he pecado, ¿y qué me ha sucedido? El Señor es paciente. No estés tan seguro del perdón de modo que añadas pecado tras pecado. No digas, su misericordia es grande, perdonará la multitud de mis pecados, porque suyas son la misericordia y la ira, y su furor recae sobre los pecadores. Lealtad y sinceridad. No demores en convertirte al Señor, no lo dejes pasar de día en día, pues la ira del Señor sobreviene de improviso, y en el tiempo del castigo puedes perecer. No confíes en riquezas injustas, porque de nada te servirán en el día de la desgracia. No te dejes llevar por cualquier viento, ni camines por cualquier sendero, como el pecador de doble lengua.
Sé firme en tus convicciones, y no tengas más que una palabra. Sé pronto en escuchar y lento en dar respuesta. Si conoces el asunto, respóndele a tu prójimo, de lo contrario, mano a tu boca. Gloria o deshonra vienen de lo que se habla, la lengua del hombre es su propia ruina. No des motivo a que te llamen chismoso, no calumnies con tu lengua, porque el ladrón es cubierto de vergüenza, y se condena con dureza al que tiene doble lengua. Carta a Hebreos. El ejemplo de los patriarcas. La fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. Por ella los antepasados han recibido un testimonio. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que las cosas visibles llegaron a la existencia a partir de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín, por ella fue declarado justo al aceptar Dios sus ofrendas, y por la fe, aun después de muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue arrebatado para que no viera la muerte, y no se le encontró, porque Dios se lo había llevado, antes de su tránsito recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe, en efecto, es imposible agradarlo, porque el que se acerca a Dios debe creer que existe y que premia a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, prevenido por Dios acerca de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para la salvación de su familia, y por esta fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham obedeció al ser llamado para ir al lugar que iba a recibir en herencia, y salió sin saber a dónde marchaba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, y habitó en tiendas, igual que harían Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad fundada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara, que era estéril, recibió vigor para concebir, aun superada ya la edad oportuna, porque creyó que era digno de fe el que se lo había prometido. De modo que de uno solo, y ya decrépito, nacieron hijos tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como las arenas de las playas del mar. En la fe, murieron todos ellos, sin haber conseguido las promesas, sino viéndolas y saludándolas desde lejos, y reconociendo que eran peregrinos y forasteros en la tierra. Los que hablaban así manifestaban que iban en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la tierra de la que habían salido, habrían tenido ocasión de volver a ella. Pero aspiraban a una patria mejor, es decir, a la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios suyo, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas se dispuso a ofrecer a su único hijo de quien se le había dicho, en Isaac tendrás descendencia. Pensaba, en efecto, que Dios es poderoso incluso para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró y fue como un símbolo,